Para mí el arte es magia, es una energía, y es una energía que te golpea y te golpea de una manera que te sacude. Entra a mover los chips y a tocar fibras de pronto y a poner a la gente desde un punto más de reflexión. El arte siempre te va a incomodar, el arte te va a provocar. Como artista creo en lo que hago, pero no todos son conscientes de que, además de una vocación, el arte es una profesión y una decisión de vida que aporta a la construcción de una sociedad incluyente, abierta, pensante, vibrante y en constante evolución. Esta es Medellín, una ciudad que ha hecho grandes esfuerzos para ser vista como un espacio joven y culturalmente rico del que se enorgullecen sus habitantes, lo que ha fomentado la aparición y el crecimiento de múltiples artistas y gestores culturales. Natalia Ramírez es una cantante de la ciudad de Medellín, es una mujer polifacética que hace muchas cosas, que es una enamorada del arte y de la música. Como yo vengo de una familia musical, mi papá es pianista, mi mamá canta, toda la vida pues como que crecí en un ambiente muy musical, inclusive mi mamá dice que primero canté antes de hablar porque todo me lo cantaban en mi casa. Y empecé a estudiar técnica vocal, a estudiar música por todas partes y desde ese entonces nunca paré. No solamente se trata del talento, sino también de la disciplina que se tenga. El talento a la final no tiene tanta validez si no hay una disciplina que apoye ese talento. Mi nombre es Catalina Gutiérrez Restrepo, soy artista urbana de la ciudad de Medellín, llevo 25 años en la escena, no solamente soy cantante de rap, sino que también soy formadora y defensora de derechos humanos. Yo soy Ciro, soy rapero. Casa Colacho es un centro cultural, lleva el nombre de Colacho por Héctor Pacheco Colacho, quien fue líder social y artista de la comuna, asesinado en el año 2009. La mejor forma de hacer un homenaje era continuar los legados, continuar una lucha desde el arte, una lucha por construir y generar otras alternativas de vida en nuestro territorio a través del hip hop. Nosotros acá damos clases de diferentes temas enfocados principalmente en el hip hop y son cursos completamente gratuitos. Una de nuestras principales fuentes de ingreso es el Grafitur, somos los cofundadores del Grafitur aquí en la comuna y nuestra principal apuesta es generar que desde el arte se puedan seguir haciendo visible todo lo invisibilizado y todo el tema de la transformación social de territorios a través de este. El arte es ese que yo he denominado siempre como el catalizador de los dolores y las problemáticas sociales. En un principio el arte es esa expresión de eso que no podemos decir, es el ritual de lo indecible. Laura Cano es una artista de la ciudad de Medellín, orgullosamente colombiana, y ahora es una empresaria que le está apostando a dignificar y potenciar el talento que hay en su ciudad, que es increíble. Conocí el dancehall como danza y yo, ve, qué chévere. Tuve la oportunidad de estar en París y en Nueva York. Al regresar acá, ya como bailarina independiente, se me hizo un sueño realidad que se llama Mulatas, y creo que Mulatas fue el punto de partida como para enriquecernos las tres de mucho conocimiento acerca del dancehall, y eso nos sirvió literal como una plataforma de promover el dancehall jamaiquino acá. Bueno, la escena es mi empresa. Es una plataforma de servicios artísticos, somos clases grupales o online y presencial, formación personalizada, asesoría artística para artistas emergentes, somos agencia de bailarines, que digamos que es la apuesta más importante, aunque financieramente todavía no es la más sostenible, pero yo creo que es indispensable que exista la escena como agencia en el país y en la ciudad. Óscar Álvarez es un diseñador visual, un artista plástico. He tenido la oportunidad de explorar la fotografía, la pintura, la intervención de objetos, inclusive de prendas de vestir. Nunca me he quedado quieto y siempre he buscado la manera de expresarme y no me importa el medio. Y si no conozco el medio, pues me le mido al reto y me frustro, y digamos esa fue un descubrimiento post pandemia. Darme cuenta que el textil
de alguna manera me llamaba a que lo tocara y a que lo interviniera y a que lo volviera yo parte de mi obra y de mi expresión. Y ahí inicié un proyecto de intervención de chaquetas de jean. Intervine la primera y ahí vinieron las demás porque bueno, las redes sociales son una ventana maravillosa y después de mostrar la primera, pues yo quiero una y me empezaron a llegar chaquetas a la casa de la gente. Yo ya no me la pongo y me encantaría que tú le hicieras algo y poder darle una nueva vida a esta prenda y funcionó maravillosamente. El arte es una carrera llena de obstáculos y yo creo que el principal obstáculo es uno mismo, es darse cuenta o confiar en que lo que uno está haciendo está bien. Yo lo que más aspiro con mi familia es que ellos también tengan un referente de que tienen un miembro de su familia que es artista y que toda la vida se ha dedicado a eso y que toda la vida ha estado bien alrededor de eso, porque cuando tomé la decisión sí me tuve que confrontar muchísimo a sus expectativas, ¿cierto? Pero lo asumí y siempre ha sido un reto y bueno, creo que vamos bien hasta ahora. Aún falta mucho para que la sociedad entienda que el arte es una profesión. Siempre se ha visto el arte es como ocio. ¿Cómo podríamos construir una sociedad tranquila, pacífica y de encuentros sin arte? Ese es el trabajo que todos incluso tenemos, hacer cada vez más evidente todo el esfuerzo y el trabajo que el arte lleva y que el valor no lo da solamente un tema económico, sino que una sociedad sensible que valora el arte es una sociedad que crece en el mundo contemporáneo. Nosotros como artistas no somos una necesidad consciente, porque realmente sí somos una necesidad si lo vemos más a fondo, pero nuestro trabajo no es un producto de primera necesidad. Nosotros nos volvimos un lujo mucho más grande de lo que ya éramos, pero también la gente se dio cuenta que sin el artista la vida es muy aburrida, la vida es muy monótona. O sea, nosotros por medio del arte hemos logrado mitigar la violencia, hemos logrado mitigar los problemas mentales, hemos logrado volver sociables a las personas. Donde antes solo teníamos pocas opciones de vida, y ahí llegamos nosotros con el arte, con el hip hop, y dijimos que no, que podíamos bailar, pintar, cantar, soñar, que podíamos estudiar. No somos la misma Comuna 13 que éramos en la década de los 90, que era solamente violencia. Nunca se pensó que hoy habláramos de un promedio de más de 120 familias que se benefician directamente de esto, más de 1.300 personas directas. Un espectador que se deja sorprender lo enriquece, le cambia la perspectiva, genera puntos de partida para nuevos cuestionamientos. El arte hace que te vuelvas una persona más incluyente, más inclusiva, más dinámica, digamos, frente a la manera de relacionarte con el otro. Medellín es una ciudad que tiene mucho talento y que nosotros mismos ni siquiera sabemos que existe todo ese talento. Los artistas tenemos que contarle al mundo por qué somos artistas y qué es lo que le entregamos a una sociedad. Entender de que el arte y la cultura está constantemente evolucionando a medida que van saliendo nuevas generaciones. Entonces la sociedad tiene que aprender a liberarse de sus prejuicios personales y renacer desde 3 principios básicos. Uno que es el perdón, otro que es el amor y el otro que es la solidaridad y la empatía. Lo que sí hacen falta son espacios como este, espacios donde la gente se vea reflejada, donde la gente se encuentre con otros artistas, con otras manifestaciones artísticas, que finalmente se le muestre al mundo y a la gente por qué es tan importante el arte, por qué el arte es nuestro gran motor, por qué el arte nos incluye a todos, porque todos somos parte del arte, todos somos parte del arte. Creo que la sociedad se ha tomado muy a la ligera la importancia del arte en sí y me gustaría demasiado que se tomaran esto más en serio, que lo vieran realmente como una profesión seria
importante, difícil, porque no es fácil. Esto no es un chiste, esto no es más allá de un hobby, esto tiene un impacto muy grande en la sociedad, y a verlo desde otra mirada más profesional, me encanta porque es arte en serio, literal, es arte en serio. Entonces creo que este proyecto le aporta mucho valor y me hace sentir a mí como que no estamos solos en la lucha.